¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla Javier López. Este es nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Y hoy vamos a analizar con Jesús Trillo Figueroa, abogado del Estado, analista político, autor de más de 10 libros de profundidad política, de filosofía del derecho, de filosofía política. Vamos a analizar con él las raíces profundas de Podemos, las raíces profundas del populismo en España, de inspiración chavista. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a analizar todo esto con tu libro, con tu último libro, que se llama El espectro del comunismo, aquí lo tienen, del socialismo a Podemos, un libro que ha editado la editorial Secotia y que publicaste hace algunos meses. La tesis principal del libro sobre Podemos, ¿cuál es? La tesis fundamental del libro lo dice la misma palabra que se expresa en la portada del libro: el espectro del comunismo, del socialismo Podemos. En definitiva, el espectro es el fantasma, ¿no? Se recordará que el manifiesto comunista de Marx y Engels decía, o comenzaba y terminaba diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, pues ahora de nuevo un fantasma recorre España y algunos otros países, como por ejemplo Venezuela, que es el fantasma del comunismo. Y va del socialismo a Podemos. Pero sobre las tesis que hay, Jesús, sobre el origen ideológico de Podemos, tú te inclinas claramente al decir que Podemos es la nueva envoltura de la extrema izquierda española, ¿no? Exactamente. Podemos es la nueva versión del viejo comunismo, de la extrema izquierda española y el mundial. Es decir, esto es un fenómeno. Podemos es un fenómeno que es la punta del iceberg de algo mucho más grande, que yo incluso llamaría la quinta internacional, que puede verse en expresiones como la llamada red, que es la red de derechos humanísticos, de artistas, poetas y tal, que llevó el otro día en el avión hacia Caracas a todas esas personas que se metieron en él invitadas por Maduro, o el llamado el comunismo, un nuevo comienzo, que en torno a Slavoj Zizek y otros intelectuales, los más famosos del mundo en materia de la izquierda, pues se reúnen todos los años en distintas ciudades del mundo, ¿no? En cambio, luego el libro es extenso y tú analizas el lenguaje de Podemos, por ejemplo, la utilización de recursos como el de la transversalidad, ni derechas ni izquierdas. ¿Por qué? ¿Por qué Podemos hace este tipo de cosas cuando tú claramente estás diciendo que son los comunistas de toda la vida? Bueno, porque ese nuevo comunismo se adapta a algo que antes no se adaptaba, que es a la no rigidez dogmática. Digamos, huye de lo que Lenin, el propio Pablo Iglesias reflexiona sobre eso, llamaba el dogmatismo de la izquierda, la enfermedad del izquierdismo, dice Pablo Iglesias frecuentemente. Y mientras que lo que hay que buscar es la adaptación a la realidad en cada momento en torno a la eficacia, a lo que sea más eficaz para llevar a cabo su fin principal, que no es otro que la revolución. Y hablas también de la herencia comunista, hablas de la vuelta a Marx, como si realmente Podemos, después de la crisis de la socialdemocracia, que tiene partidos importantes en la Unión Europea, volviera otra vez al origen más radical, ¿no? Más marxista, ¿no? Sí, eso nos llevaría lejos, pero en fin, en definitiva yo creo que la socialdemocracia, desde el año 1959, en el que se produce el famoso congreso de Bad Godesberg en Bonn, en la República Federal Alemana, el Partido Socialdemócrata Alemán prescinde del marxismo, cosa que luego repite Felipe González en 1979 en el famoso congreso extraordinario en el PSOE español. Hasta entonces, el socialismo socialdemócrata, por así decirlo, era revolucionario y no democrático, y marxista en cuanto a su ideología. A partir del 79, el PSOE en concreto asume la socialdemocracia europea, que por tanto no es marxista. Pero desde Zapatero hacia acá, la deriva que va tomando el PSOE y la izquierda española va llevándoles hacia un camino que vuelve al marxismo, que vuelve al comunismo. Hablas del radicalismo nihilista, de otra vez hablar de la religión como una cosa alienante. Esto es realmente lo marxista en Podemos, pero no se expone de esa forma tan clara, ¿no? Es más civilino, ¿no? A la hora de exponer este tipo de conceptos, ¿no? Que antes sí, el comunismo antiguo sí que decía la religión es el opio del pueblo, se atacaba de una forma muy directa a todo lo que tuviera que ver con la religión. ¿Cómo se hace ahora si realmente son marxistas radicales? Vamos a ver, Javier, quizás
hay una primera cosa que es evidente, es decir, estamos hablando de un comunismo adaptado a la realidad actual, que ni siquiera le gusta llamarse comunismo. Se llama Podemos y, en definitiva, admiten hasta incluso la palabra o la expresión populista, pero no la de comunista. Porque la de comunista está mal vista históricamente, no podía ser de otra forma, después del terror del comunismo, ¿no? Eso por un lado, lo cual quiere decir que para ellos la estrategia es fundamentalmente, va unida a la nueva forma de manifestación de la imagen. Es totalmente televisiva. Por eso podríamos llamarlo, en síntesis a lo que aparece ahora, podríamos llamarlo, por ejemplo, bolchavismo. ¿Qué quiere decir bolchavismo? Bolchevique y chavismo. Bolchevique en cuanto al contenido, bolchevique puro de su origen. ¿Esa y palabra chavismo, es invento tuyo? Sí, esa palabra es invento mío, sí. Y chavismo en cuanto a la imagen, al espectáculo, a la apelación a las emociones para movilizar a las masas, que lo hacía francamente bien el coronel Chávez, pues en este segundo aspecto, ¿no? Pero claro, el primer aspecto, que es el ideológico de fondo, sigue siendo el mismo. Es marxismo puro y duro. Vamos a ver, presentar el marxismo como una especie de antítesis de la religión no es así. Es decir, el marxismo es una doctrina que fundamentalmente es económica. Y lo que viene a decir es que no hay más realidad que la historia, y la historia es producto de las relaciones de producción. De las relaciones de producción en cada momento determinado. Es decir, en un principio, la relación más simple del intercambio, del trueque, el sistema feudal posteriormente, el sistema burgués, el sistema capitalista y finalmente el comunismo como la gran meta final utópica, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de algo que se basa en la economía y que por tanto parte de un principio fundamental. Y es que el hombre, en cuanto interactúa con la naturaleza, esa es la relación esencial de lo que es un ser humano, produce el trabajo, y el producto de su trabajo es enajenado por el empresario. ¿Por qué? Porque existe la propiedad privada. Desde el momento en el que existe la propiedad privada, existe la alienación, por así decirlo, la enajenación, la inhumanización del ser humano. A partir de ahí, el marxismo consiste fundamentalmente en desalienar al ser humano y en conseguir una sociedad en la que el hombre no esté alienado. En consecuencia, es una lucha contra esa alienación y una lucha contra esa forma de producción. Esto, que parece un poco complicado, es muy sencillo. Por ejemplo, una de las claves que explican bien ese contenido marxista es ese interés por los desahucios. Nadie se pregunta en realidad, pero si los desahucios en España no han sido tantos, ni son tan importantes como están diciendo. Desde luego no es para movilizar a todo un país y llevar al poder a un partido político nuevo. Pero si tú estableces una ley de desahucios que prohíba los desahucios, te has cargado el alquiler, te has cargado la hipoteca, te has cargado en realidad el negocio inmobiliario. Probablemente incluso la deriva fundamental es que te has cargado la propiedad privada sobre los bienes inmuebles. Hablas de Somos Aguas, la Universidad de Somos Aguas, como el nido ideológico de Podemos. Dices de Somos Aguas a Venezuela con viaje de ida y vuelta. Ahora se está hablando mucho durante estos días de las vinculaciones evidentes de Podemos con el chavismo. Incluso en las estrategias, en las formas de llegar al poder, ahora ese ofrecerse para formar un gobierno, que también lo hizo Hugo Chávez en su día, antes de llegar al poder de una forma mucho más clara. Se está copiando literalmente, se está calcando literalmente la estrategia del chavismo en España. Sí, Juan Carlos Monedero presume de que lo más importante de Podemos es su originalidad. Yo le diría que no tiene absolutamente nada de original. Es una copia, un plagio permanente, un plagio del chavismo. Hay una cosa en la que sí son originales, de la que luego hablaremos. Eso sí es verdad. Pero vamos, es tan calco del chavismo que ya no es el tic-tac y 20.000 formas de copiar el estilo simplemente retórico de Chávez, sino, por ejemplo, la diputada Iris Varela, diputada chavista, en la Asamblea Nacional de Venezuela, también se fue con el niño e hizo el mismo número de darle de amamantar al niño. Es decir, que eso ya se había hecho allí. Estoy diciendo el nombre concreto, Iris Varela, que luego fue, si no recuerdo mal, ministra, lo tengo por ahí apuntado, de Servicios Penitenciarios del gobierno de Maduro, en el año 2008. Hizo lo de amamantar al niño en la Asamblea. Exactamente. Iris Varela, diputada chavista. Bueno, si tú vas mirando todo lo que hacen, todo está calcado del chavismo. Las palabras tales como puertas giratorias, el tic-tac famoso,
el austericidio, todo lo que quieras. Es decir, el planteamiento general estratégico, la utilización de los medios de manera, por cierto, magistral. Es decir, utilizan la imagen, la televisión particularmente, el cine, etc. Solamente hay una cosa en la que Podemos es original, que es en la que yo dedico gran parte de este libro, y que aconsejo a quien se lea este libro, y que le aconsejo además que se lo lea, que no faltaría más, que es, aquí, como verán, Podemos es poder, la misma expresión lo dice, ¿no? Sí, se está viendo además la portada, Jesús, en el plasma que tienes justamente detrás. Exactamente. Y entonces se ve que tiene las dos grandes metáforas cinematográficas sobre el poder de nuestro tiempo son El Señor de los Anillos. Este es el anillo de los anillos, el del Señor de los Anillos, el anillo que contiene a todos los demás, el anillo que porta Frodo en su peregrinación hacia su destrucción, y debajo está el Trono de Hierro. El Trono de Hierro es el Trono de Hierro de la serie Juego de Tronos. Bien, Juego de Tronos es la auténtica originalidad de Podemos. En este libro hay una última parte que se trata de las lecciones políticas de Juego de Tronos, porque ellos escribieron, cuando digo ellos me refiero a la plana mayor, a los 5 magníficos o a los 7 magníficos del partido, escribieron todos ellos conjuntamente, y además metiéndoles una gran importancia y prisa en el verano del año 2014, un libro llamado Lecciones Políticas, Juego de Tronos. En ese libro recogían las lecciones políticas que ellos derivaban de la contemplación de la serie de televisión, que no de la lectura de los libros de Martin, el autor de la saga, sino de la serie de televisión Juego de Tronos. Ahí está su auténtica originalidad. Todo lo demás, todo, sin exclusión, está copiado de Venezuela. Pero además hay algo en esa portada que tú has estado escribiendo ahora que me llama la atención por la actualidad que tiene, a pesar de que el libro se editó antes de las elecciones generales, por la actualidad que tiene, porque no sé si podemos ver otra vez la portada, podemos ver otra vez la portada en primera instancia, es el anillo, y dentro del anillo el símbolo, se vislumbra el símbolo del Partido Socialista, el puño y la rosa, ¿no? Y al fondo, que es lo que estamos hablando ahora, de los que, incluso dentro del propio Partido Socialista, temen que Podemos acabe estrangulando, ¿no? Como una serpiente casi al propio Partido Socialista, ¿no? Sí, en definitiva es la lucha por el Juego de Tronos, ¿no? Y en esa lucha por el Juego de Tronos, la lucha por el poder, en última instancia, ahora estamos en Juego de Tronos, ¿eh? Ahora estamos en esa lucha de todos contra todos, ¿no? Y fundamentalmente el primero que se siente en ese trono es el Partido Socialista. Yo no es que fuera un profeta, sencillamente lo empecé a diseñar con mi editor, lo escribí y resulta que ha dado la casualidad de que ha salido así. Yo creo que efectivamente, es decir, era evidente que la deriva del Partido Socialista te llevaba a Podemos. Se dice que, antes lo comentábamos, ¿no?, que los dirigentes del Partido Socialista tradicionales, nutridos de socialdemocracia, como Felipe González, de lo que llaman la vieja guardia. Sí, ¿no? los que ahora más además aparecen como José Luis Corcuera, o bien como Joaquín Leguina, evidentemente no comparten esa visión marxista y revolucionaria del comunismo de nuevo, ¿no? Pero, sin embargo, las bases del Partido Socialista han ido, y sobre todo desde Zapatero hacia acá, particularmente en su rama más radical, que son las feministas radicales que acompañaron a Zapatero, han ido derivando hacia esta posición política de extrema izquierda, que por otro lado también estratégicamente se llama, lo que yo pretendo publicar un día de esto, no sé si se publica ya, en La Razón, se llama kerenquismo por los historiadores de todo el mundo. Kerenquismo, efectivamente, hace referencia a Alexander Kerensky. Kerensky fue el presidente del gobierno provisional al que derrocó los bolcheviques en octubre del año 1917. Kerensky fue la víctima, por así decirlo, el que lideraba a los mencheviques, mayoría, que fueron derrocados por los bolcheviques, minoría, ¿no? La palabra bolchevique significa eso en ruso. Bien, ¿por qué kerenquismo? Kerenquismo significa fundamentalmente esa actitud de la izquierda moderada, de la socialdemocracia, que cree que permanentemente su enemigo está a la derecha y tiende siempre, por tanto, a pactar con la extrema izquierda. Esto ha sucedido muchas veces. Sucedió en Rusia, en aquella época. Sucedió en España con Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la República Española, que era un hombre que se quería autoconfigurar como un hombre de centro,
pero que odiaba a la derecha y que jamás estaba dispuesto a pactar ni a entregarle el poder a la derecha. En el año 1933 la derecha ganaron las elecciones y se negó a darle siempre el gobierno a Gil Robles, que era quien tenía que habérselo dado, según la votación del partido mayoritario en aquel momento. Posteriormente permitió, el segundo presidente, Manuel Azaña, permitió que el gobierno de Giral armara a la extrema izquierda, etcétera. Es decir, es una cuestión que permanentemente se produce, no sé por qué, en los partidos democráticos de izquierda moderada. ¿Y qué diferencia hay? Porque ahí ahora, dentro de todo el run que hay alrededor de Podemos y de Pablo Iglesias, se dice, bueno, este chico es muy radical, pero como Felipe González lo era en el año 1988 y luego se fue moderando y realmente fue una persona que gobernó durante muchos años en España y no fue nunca en ningún momento un radical. ¿Tú estás de acuerdo con esa similitud que se intenta hacer? No tiene nada que ver Felipe González con Pablo Iglesias. No tiene que ver. El planteamiento de Felipe González en el año 1982 es el mismo planteamiento de Willy Brandt en el año 1959, en lo que he dicho antes, en el Congreso de Bad Godesberg en Alemania. Es una cuestión en la socialdemocracia en torno al marxismo. Marxismo sí, marxismo no, revolucionario sí, revolucionario no. En definitiva, democracia sí o democracia no, ¿no? Y además, en ese Bad Godesberg, los teóricos socialistas, como por ejemplo Ludolfo Paramio, que es del PSOE, habla del pacto Bad Godesberg como un pacto no escrito, tácito, en virtud del cual la socialdemocracia y la democracia cristiana, la una exige el reconocimiento de unos principios tales como la familia, los derechos humanos y tal, y la otra, a cambio, pide el reconocimiento de unas políticas fiscales que permiten, a través de grandes impuestos, pagar prestaciones sociales y construir derechos sociales. Esa ecuación, ese pacto, es el que gobierna Europa desde 1945, acabada la guerra, hasta hoy, prácticamente, ¿no? Hasta hace poco. Pero, sin embargo, en 1989 la izquierda ya, no se sabe por qué, después de la caída del muro de Berlín, se va otra vez al monte. Total, que lo que estamos hablando es de un momento en donde la socialdemocracia se marchita a otro momento, el actual, en el que se dice que el señor Iglesias va a hacer como el señor González. No, el señor Iglesias de entrada es marxista, el señor Iglesias de entrada es revolucionario, el señor Iglesias está haciendo todo lo contrario. Aquí la dialéctica es bolchevique-menchevique, es la revolución de 1917, no tiene nada que ver. ¿Y qué tiene que ver Podemos, por ejemplo, con, porque dedicas un capítulo al populismo latinoamericano? ¿Qué tiene que ver Podemos? También se inspiran, dices, en Laclau, que es un ideólogo argentino del peronismo, pero ¿qué tiene que ver Podemos con lo que pudiera ser el peronismo en su origen, ¿no? Que también era un populismo realmente? Bien, vamos por partes. Año 1989, caída del muro de Berlín. El año de las grandes derrotas, en palabras de Pablo Iglesias, publicadas, por ejemplo, en la New Left Review de hace poco, hace exactamente 3 o 4 meses, ¿no? Esa gran derrota de la izquierda radical, hace surgir en la izquierda de la izquierda, la búsqueda de la izquierda. Y de repente, como ellos mismos narran o cuentan en algunos libros, esa nueva izquierda de la izquierda aparece, pues no sé, por arte de vivir lo que, en el comportamiento de Chávez en Venezuela. Si bien previamente está en la escuela cubana, Fidel, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, nos trasladamos al comunismo latinoamericano. Allí vuelve a revivir el comunismo. Ese comunismo que se encontraba perfectamente perdido y que por la línea soviética, por el estatismo y el totalitarismo stalinista y tal y cual, pues había ido a perder. Por el contrario, en Venezuela vuelve a renacer desde la plataforma democrática y el comunismo vuelve a tener, bajo el epígrafe del socialismo del siglo XXI, que yo llamo ahí, vuelve a tener vida. Por tanto, eso es lo que les entronca, porque toda la izquierda, antiglobalización, en general la izquierda mundial, radical, comunista, la izquierda de la izquierda, en la expresión que ellos utilizan, van hacia esa tendencia y tienen como modelo a Chávez fundamentalmente, al populismo chavista. Otra cuestión es el populismo en sí, que crea Laclau. Laclau, pero en el origen del apellido francés sería Laclau, ¿no? Laclau y su mujer, que sí que es belga, Chantal Mouffe, que son catedráticos desde la Universidad de Essex,
van educando a muchos de nuestros actual podemitas y del movimiento en general de la extrema izquierda europea. Ahí está Tsipras, ahí está el líder del Partido Laborista actual inglés, pero vamos, han estudiado allí, han estudiado mucho de la gente de Podemos, con Chantal Mouffe y con Laclau. Mouffe estuvo hace poco por aquí, es decir, que tampoco... Entonces ellos inventan la nueva razón populista. Laclau procede del ala radical de la izquierda del peronismo. Esa ala radical que tuvo su vida desde el peronismo desde que lo fundara el general Perón allá por los años 50. De hecho, cuando Perón sale de la Argentina después del golpe militar, deja de heredero al líder del ala izquierda, que tenía un apellido extranjero que ahora no recuerdo, un apellido inglés. Y este es al que hereda de alguna forma Laclau. Y Laclau se inventa lo que se llama razón populista. Explicar esto ya es un poquito más complejo, pero si quieres podemos hablar de ello. La razón populista, también hablas del hiperliderazgo, que esto es algo que también puede emparentar a Podemos incluso con los movimientos de tipo fascista, ¿no? También hablas tú sobre ese tema en el libro, ¿no? ¿Qué tiene Podemos de fascista? Vamos a ver, tiene de fascista el que son hijos de la misma madre, de los totalitarismos, que decía Hannah Arendt. Pero en fin, esto nos llevaría un poquito más a temas más complejos. Yo creo que para que todo el mundo lo entienda, tiene de fascista en primer lugar el que utiliza, igual que el comunismo utilizó, la política del espectáculo. ¿Qué es la política del espectáculo? Sencillamente apelar a los sentimientos para movilizar a las masas y tener como único objetivo inmediato la conquista del poder, como sea. Es una estrategia de poder, más que proyecto ideológico. Es una estrategia de poder fundamentalmente pura y dura. En eso es fascista. No es fascista en ese fondo ideológico, doctrinario, económico del que antes hablábamos del marxismo. Y es un partido, un movimiento, y hago ya referencia al último capítulo de tu libro, que prospera en la inestabilidad total. Dices tú en un epígrafe, es el todos contra todos. Cuanto más inestabilidad haya en un país, más crece la planta de Podemos, ¿no? Esa planta un tanto extraña, ¿no?, que tú dibujas en tu libro, ¿no? Juego de Tronos, ¿no? La guerra de todos contra todos, ¿no? La guerra de todos contra todos. Sí, exactamente. En realidad, los movimientos revolucionarios y de este tipo siempre han crecido, tienen su base de crecimiento en grandes crisis. La crisis del 29 dio lugar al nacimiento del nacionalsocialismo. La Primera Guerra Mundial dio lugar a la revolución bolchevique. En definitiva, es su ámbito normal, la crisis, la pérdida de la confianza, la situación en donde la razón ha dejado de ejercerse y se sustituye por los sentimientos, por las emociones, que es lo que ellos manejan francamente bien. Y por fin acabas con un epílogo, una conclusión que dice: la gran revancha, la vuelta al poder. Hay un componente revanchista en Podemos y específicamente en España, que tiene que ver con la guerra civil, o de dónde viene esa revancha. Que tiene que ver en general con lo que antes llamamos gran derrota del comunismo mundial, como consecuencia del fracaso del socialismo real, fracaso de la Unión Soviética, fracaso de regímenes como Pol Pot, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver en nuestra guerra en la medida en que es la herida abierta del fracaso o la derrota de la extrema izquierda en la guerra civil. Esto que digo no me lo invento. Es decir, en el primer libro que publica después de las elecciones de mayo de 2014, en donde llega a tener 5 escaños en el Parlamento Europeo, Pablo Iglesias publica un libro que se llama Disputar la democracia. En ese libro, en donde en su introducción aclara que es un libro escrito a conciencia, es decir, con la responsabilidad de alguien que se cree que va a gobernar dentro de poco en España, y ahí está, a punto de gobernar. En ese libro él cuenta su visión de la historia de los últimos 100 años de España. Y en esa visión de la historia hay algo que siempre ha tenido él permanente, que ha escrito en otros libros, como los que habla de cine, que habla, por cierto, francamente bien, que es el gran error de la izquierda fue la política de la reconciliación. El gran error de la izquierda, manifestado primero en el socialismo y después en el Partido Comunista de Carrillo, cuando se integra en la transición, fue aceptar la política de la reconciliación, la falsa política de la reconciliación. Por tanto, ellos lo que quieren es reabrir la herida
Eso es la memoria histórica Pero en el sentido que incluso quieren con la reconocer. ley de memoria histórica de Rodríguez Totalmente, Zapatero. es lo mismo. Siguen en esa senda, Siguen ¿no? la misma senda. Es como si quisieran ganar, dices tú, la guerra civil que perdieron después de hace 70 80 años, exactamente. Cosa que es absurda, porque ahora ya, como estarás de acuerdo conmigo, que la guerra, en sentido de enfrentamiento entre dos bandos, democracia, no democracia, libertad, si se quiere ver así, por parte de la República, que tampoco es así, es revolución, no se sabe muy bien qué, de ambos lados, y dictadura de ambos lados, pero en fin, en cualquier caso, la transición española, que comienza en el año 1977, esa transición es la que puso un punto final a la guerra civil, con la política de la concordia, que es la esencia de la política, según Aristóteles. Es decir, la política puede contemplarse de dos formas. Aquí hay una forma, esto es interesante que te lo diga, porque es otra de las distinciones nítidas entre Podemos y sus adversarios. Es decir, normalmente los demócratas liberales, en general también los socialdemócratas, se han basado en una concepción de la política que tiene como base fundamental la concepción del hombre en virtud de la cual el ser humano se perfecciona en la sociedad. El hombre es un ser sociable por naturaleza, que como decía Aristóteles, por tanto, su máxima virtud es la amistad, aquello que produce la concordia social, ¿de acuerdo? Por el contrario, esta otra visión se basa en el conflicto, en la lucha de clases, lucha de razas, etc. En lo que ellos son aficionados y que Laclau les ha enseñado, Chantal Mouffe también, y todos ellos recogen, que es la doctrina de Carl Schmitt, de que la sustancia de lo político es la relación amigo-enemigo. Todo se ve y debe verse desde el prisma del amigo-enemigo. Tú te defines como tal por el otro. Es una nueva versión de la lucha de clases. Una nueva versión de la lucha de clases. Si te fijas, en el último debate, esto ya no solamente esto se ha contagiado de tal forma que se está contagiando a toda la sociedad española. Esta nueva visión del conflicto y de la definición propia frente al otro, de la otreidad, de dejar al enemigo desmarcado, se expresa fácilmente cuando hablan de Rajoy. De Rajoy no hablan como un adversario democrático, hablan de un enemigo, etcétera, ¿no? Puede ser que tengan razón en muchas de sus críticas, pero lo cierto es que hablan de un enemigo. Y todos sus planteamientos son de enemistad, de lucha. Pues Jesús Trillo Figueroa, no tenemos tiempo para más. Gracias por habernos explicado la tesis de tu libro sobre Podemos en el venezolano tuyo de España. Gracias, hasta otra. Gracias, Javier. Este ha sido el tiempo de nuestra entrevista a Jesús Trillo Figueroa y su último libro, El espectro del comunismo, del socialismo a Podemos, un libro editado por la editorial Secotia. No se vayan porque ahora tenemos más cosas, ahora llegan las noticias. Hasta ahora.